Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy en esta clase vamos a estudiar los objetos litúrgicos dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia Católica, en sus celebraciones como la misa y otros sacramentos, se utiliza objetos litúrgicos. Estos objetos litúrgicos nos ayudan a poder celebrar dignamente los misterios del Señor, es decir, la Eucaristía, es decir, los sacramentos, todo aquello que le damos de culto a Dios. En la siguiente diapositiva van a encontrar una pequeña reflexión donde ustedes van a responder frente a ella a estas preguntas. Se los voy a enviar en Word para que ustedes me lo envíen por asignación. Una vez que han respondido estas preguntas, como ven ahí, si a los tiempos del año solar se conoce como estaciones, ¿cómo se conocen los momentos litúrgicos que hoy celebramos? ¿Se acuerdan? La semana pasada hemos visto los tiempos litúrgicos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Muy bien. Hagan memoria y lo escriben. ¿Conoces algún objeto litúrgico dentro de la iglesia? Así como hemos visto las imágenes, ¿no?, de la primera diapositiva. ¿Conoces algún objeto litúrgico? Lo identificas, lo colocas y lo escribes. Para entrar a este tema tenemos que definir qué es la liturgia. La liturgia, nos dice la diapositiva, es el conjunto de acciones por las cuales Cristo, sumo sacerdote, se hace presente en la iglesia. Es decir, que a través de las celebraciones que nosotros realizamos, Cristo se hace presente. Y el que hace posible o se hace eficaz propiamente la liturgia no es la iglesia, sino es Cristo, que a través del sacerdote, a través de sus celebraciones, Él se hace presente en la iglesia. También se le define que mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo se manifiesta y se realiza a través de los signos de la santificación de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la liturgia, a través de esas celebraciones que realizamos, Dios nos santifica también la vida del hombre, del ser humano, gracias a las acciones de Cristo a través de la liturgia. Bien, vamos a entrar a los objetos litúrgicos. Los objetos litúrgicos hay que definirlo, como dice ahí, se refiere a todos los objetos que sirven para la celebración de la Eucaristía, pero también para decorar el altar, la iglesia, el sacerdote, ¿no?, y todos aquellos ornamentos, objetos que se utiliza para las celebraciones. Bien, vamos a explicar un poco este primer punto sobre la sede. La sede, como ven ahí, es el asiento o el lugar principal donde el presidente, en este caso el sacerdote que preside la celebración, desde ese lugar nos preside. Por eso se llama sede, lugar donde el sacerdote se sienta. También tiene otro significado, es que a través de ese lugar, pues el sacerdote también predica. Antiguamente, por ejemplo, la sede significaba el lugar donde el pastor nos enseñaba la palabra de Dios. Ven, la siguiente diapositiva es el ambón. Ustedes quizá ya lo hayan visto en sus parroquias. Es el lugar donde se proclama la palabra de Dios en la misa. Ahí leen los lectores, ¿no? El salmista, el sacerdote también puede proclamar el evangelio y hacer la homilía. Luego vemos el altar. El altar es como una mesa. Es donde celebramos en esa mesa el sacrificio de Cristo, es decir, su muerte y resurrección. Es el lugar donde se consagra el pan y el vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este altar puede ser de madera, puede ser de mármol, ¿no? Este altar no es una mesa cualquiera, es una mesa que ha sido bendecida o consagrada por el obispo para el culto de la Eucaristía. Luego vemos el sagrario. El sagrario es un tabernáculo donde se pone las hostias que han sido consagradas dentro de la misa. También se utiliza el sagrario, ahí están dentro del sagrario las hostias consagradas para llevar la comunión a los enfermos. Generalmente cuando vamos al templo encontramos un sagrario y al costadito del sagrario
hay una lucecita roja, si de repente ya han visto, que nos recuerda que Cristo está ahí presente. Luego están las vinajeras. Las vinajeras se utilizan para la celebración de la misa. Por ejemplo, en ellas está contenida el vino y el agua. El vino porque es el, podemos decir, elemento que Cristo utilizó en la última cena. Cuando dijo, ¿no? Tomando una copa de vino, dijo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. También hay otro vinajera, como ven aquí, por ejemplo, aquí es agua. Y este tiene un significado, porque recordemos cuando Cristo fue crucificado, un soldado romano incrustó su lanza en su costado y brotó agua, dice el texto. Nos recuerda también en memoria de nuestro bautismo. Por eso esa unión de el vino con el agua cuando se va a consagrar. Luego vemos el misal. El misal es un libro, podemos decir, de guía para que el sacerdote pueda celebrar la Eucaristía. En este misal, que se le llama así, se puede utilizar diferentes celebraciones para cada ocasión, matrimonios o sacramentos, o de repente recordamos difuntos o la vida de un santo que se celebra en el día. Se llama misal. Es una guía para poder nosotros celebrar la Eucaristía. Luego vemos aquí el báculo. El báculo es el cayado del pastor. Generalmente quien utiliza el báculo es el obispo, ¿no? Nos recuerda que él es el pastor principal, podríamos decir, dentro de una diócesis. Nuestro obispo, por ejemplo, se llama Monseñor Lino y él es el que nos preside como pastor. Bien, aquí hay unas partes importantes sobre lo que contiene dentro del cáliz, ¿no? Para la consagración de la misa. Como ven acá, aquí la palabra cáliz, ¿no? Este es como una copa. Luego encima del cáliz viene lo que se llama sanguineo o se le dice purificador también. Luego, después encima del purificador hay como un platito, como se dice ahí, y se llama patena. Es ahí donde se pone la hostia del sacerdote que va a consagrar. Generalmente es una hostia más grande que las que comúnmente nosotros recibimos cuando comulgamos. Luego está encima del plato, está la hostia, o llamada forma también. Después está un cubre, podemos decir que cubre un cubre cáliz, que es la pala, o le dicen palia también. Y encima de la palia está lo que se llama el corporal. Bueno, vemos acá también que se utiliza también dentro de la celebración de la misa el copón. En este copón se contiene las hostias, ¿no? Para poder dar a la gente en la misa. Se le llama copón. Ahí están puestas las hostias consagradas para dar la comunión dentro de la misa. Bien, pasamos a otro punto que se llaman ornamentos litúrgicos. Estos son propiamente, podemos decir, algunos utensilios o ropas, ¿no? Que usa el sacerdote dentro de la celebración. Por ejemplo, tenemos el alba. El alba es la túnica blanca que cubre el sacerdote desde el cuello. Lo primero, cuando un sacerdote empieza a celebrar la misa, se pone el alba. También tiene el significado de la pureza del alma. Luego se pone lo que se llama el cíngulo. El cíngulo es símbolo de castidad del sacerdote, ¿no? De su entrega a Dios totalmente para el servicio del pueblo de Dios. Como ven, aquí también hay colores según los tiempos litúrgicos que se están celebrando. Luego vemos la estola. La estola es como ven acá, de colores, de acuerdo a también los tiempos litúrgicos. Se pone encima del alba, ¿no? Entre los hombros y la espalda. Y como ven, se celebra en diferentes tiempos litúrgicos según el tiempo que se esté celebrando. Luego vemos la casulla. Luego el sacerdote se pone la casulla para la celebración de la Eucaristía, ¿no? Y como ven también es de acuerdo, los colores de acuerdo a los tiempos litúrgicos que se está celebrando. Bueno, aquí vamos a explicar rápidamente lo que vemos en la parte del templo, ¿no? Católico.
Por ejemplo, aquí vemos, si uno entra a una iglesia, ven aquí, por ejemplo, aquí están los asientos. Se llama esta parte ¿no? de todo lo que ¿no? contorna el contorno de los asientos, se llaman nave central. Ven aquí luego que hay un confesionario donde el sacerdote confiesa. Luego vemos acá también un Vía Crucis, ¿no? Las estaciones del Señor, su muerte, ¿no? Y su resurrección recordando. Después también acá hay un pequeño baptisterio, podemos decir chiquito, para poner el agua bendita, para que la gente pueda tomarla. Luego vemos más adelante, vemos acá lo que son las partes dentro ya de la misma iglesia, ¿no? Esto se llama, todo este lugar de aquí, como ven acá, se llama presbiterio. Bueno, ya esto lo habíamos visto, ¿no? Dentro del presbiterio está lo que se llama el ambón para la proclamación de la palabra de Dios. Luego vemos acá la credencia. La credencia es una mesa donde se ponen los objetos litúrgicos. Ahí puede estar el cáliz, el copón y otros objetos litúrgicos para la misa. Aquí se llama sacristía. Sacristía es el lugar donde el sacerdote se reviste. También ahí se guardan los objetos litúrgicos. Luego vemos acá una pila bautismal donde van a ser bautizados los catecúmenos, así se les dice. Luego vemos el sagrario. Aquí se ponen las hostias consagradas, ¿no? Como ven acá hay una luz, ¿no? rojita que nos recuerda que está presente Jesús. También dentro de la misma contorno del sagrario ahí se llaman retablo. O el retablo no todas las parroquias lo tienen también, generalmente son las más antiguas. Luego vemos la sede, ¿no? Donde el sacerdote se sienta, al costado de ellos también pueden estar otros sacerdotes o acólitos que le acompañan. ¿Ya? Muy bien, entonces creo que ya hemos aprendido esto rápido. Bien, pues chicos, ahora ya les voy a dejar las actividades que tienen para trabajar y espero que hayamos aprendido un poquito más de esto.